¿Qué tal, hermano? Buen día. Buenos días tengan todos, cada uno de ustedes. Vamos a dar tiempo para que ahora sí tome su lugar, tome su asiento. Vamos a dar tiempo, un preludio. No veo a mi hermano Jacob ni a mi hermano Eli. Y de veras, aquí estaba y ahorita acabó de salir Eli. Ahí viene Jacob y ahí viene Eli también. Vamos a esperar ahorita unos segundos para que nos ayuden con el preludio. Y ya sabemos que al tocar el preludio nosotros tomamos ese tiempo para estar en oración, para estar en comunicación con nuestro Dios, porque este culto que vamos a ofrecerle a Dios no es cualquier cosa, es algo especial. Entonces vamos a darle tiempo a nuestros hermanos para que toquen la guitarra. Adelante, hermano. Gracias Dios porque usted sigue al pendiente de cada uno de nosotros. Gracias por su obra redentora a través de su Hijo Jesucristo. Gracias porque nos rescató del infierno. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias porque no nos paga conforme a nuestras culpas, a nuestros pecados, sino siempre conforme a su misericordia. Padre, le pedimos que nos siga ayudando, nos siga dirigiendo, Padre, a cada uno de los que estamos aquí presentes y a todo su pueblo, Señor. Estamos aquí reunidos con el fin de agradarle, de bendecirlo, de escuchar su mensaje, Padre, de tener una comunión con usted. Usted instituyó un día, Padre, dice de su palabra que el séptimo día descansó. Y así lo hacemos nosotros, Padre. Este día no trabajamos y nos reunimos con el fin de agradarlo, Padre, y tener comunión entre nosotros los hermanos de la fe. Le pedimos por el mensaje, por el mensajero de esta tarde, que usted lo use, que él mengüe, que usted sea proyectado, manifestado, Padre Celestial, a través de sus palabras, y que cada uno de nosotros que estaremos escuchándolo, que abramos nuestra mente, nuestro corazón y lo llevemos a la práctica en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde estemos, Padre. Bendito y alabado sea su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar a nuestro Dios 2 cantos. Vine a alabar a Dios y venimos ante ti, Señor. Son 2 cantos que son de alabanza. Vine a alabar a Dios. Yeah.
venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno que todos te adoren. Amén, hermanos. Puede tomar asiento. Gracias. Cuando cantamos, cuando adoramos a Dios, hay un versículo en la Biblia que dice que le cantemos con el entendimiento también, ¿verdad? Y es muy importante siempre meditar en la letra, lo que estamos cantando, porque muchas veces vienen compromisos en los cantos que alabamos a nuestro Dios. En el transcurso de la semana, bueno, antes de esto, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Diez y 11. Conforme lo vaya teniendo, si se puede poner de pie. Primera de Pedro 5, del versículo 10 y 11. Solo son 2 versículos. Vamos a tratarlo de leerlo al unísono. Dice así la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Estos 2 versículos son muy cortitos. Dice que Él nos afirmará, que Él nos perfeccionará. Y es lo que está haciendo cada uno de nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Todos los días nos afirma, nos confirma. Y cómo a través de las pruebas de cada día. A veces pensamos que venir a Cristo es miel y dulzura y que todo te saldrá bien, como cuando se casan y vivieron felices para siempre, pero nada de eso. Sino el Señor nos ayuda en todos los problemas en el transcurso de nuestra vida antes de llegar a nuestro destino eterno, al cielo. Gracias a Dios por su palabra, que nunca vuelve Él vacía. Vamos a tener otro periodo de alabanza dirigido por nuestro hermano. Bellas palabras de vida, y cuando meditamos en ella, nos consuela, nos alienta, nos conforta, nos exhorta, nos enseña. Por eso la palabra de Dios es maravillosa. Bellas palabras de vida.
el siguiente himno, avívanos, avívanos Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Amén. Puede tomar asiento, hermano, gracias. Bueno, como cada domingo, estamos aquí agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas. Pero quisiéramos preguntar en esta semana si alguien cumplió años. Allá tenemos un cumpleañero, otra hermana cumpleañera. De este lado no. Nuestro hermano también cumplió años. 3. Yo también cumplí años, me anexo. Ayer antier cumplí años. ¿Quién más? Pues tenemos 4. Tenemos 4 cumpleañeros. ¿Algún aniversario? ¿Aniversario de bodas? Como que nadie quiere cumplir aniversario de bodas. Pasan los meses, los años y nadie dice, yo estoy feliz de haber cumplido un año. ¿Nadie? Ok. Bueno, pero todos tenemos gratitud en el corazón. El Señor conoce nuestros corazones y cada domingo estamos aquí. Creo yo que cada uno de nosotros estamos aquí con ese motivo. Estamos agradecidos con Dios por la vida y por todas las bendiciones que Él nos ha dado en el transcurso de la semana. Voy a pedir a nuestro hermano David, nos dirige con un canto y con una oración. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantarles feliz cumpleaños. Sabemos que no los podemos abrazar, saludar, pero al menos el canto va para ellos también. Que Dios les dé más vida, salud y felicidad, como dice el canto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad.
A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso que permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su boca te dé la vida, salud, felicidad. Hermanos, Dios les bendiga a todos los que cumplieron años. Estamos también contentos junto con ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Todos vamos a darle gracias a Dios. De manera que yo les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos, le den gracias a Dios. Denle gracias. Gracias, Señor, porque eres un Dios muy bueno. Bien lo dijo el profeta Isaías, no solamente eres bueno, eres muy bueno. Y no nos cansamos de agradecerte tantas bondades, tantas misericordias, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por tu protección. Todos los días salimos de casa, nos llevaste al lugar de trabajo, de escuela, y nos trajiste con bien a casa. Gracias, Señor, por el alimento que has puesto en nuestra mesa. Gracias también por el vestido que nos cubre, nuestro cuerpo también. Gracias por el techo que nos guarda también del frío y nos cobija también, Señor. Gracias también por tus cuidados, tu protección. Y algunas veces ni siquiera nos dimos cuenta y tú nos guardaste. Por eso te damos gracias. Y nos unimos al agradecimiento de nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida. Y ellos están agradecidos contigo y lo han hecho públicamente, Señor. Recibe la gratitud de ellos también y la nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Vamos a dar tiempo para que los niños hasta la edad de 12 años salgan a su clase. Como ven, domingo a domingo van pasando el tiempo y poco a poco todas las actividades se van reanudando en todas las iglesias. Entonces vamos a dar tiempo para los niños y preadolescentes que pasen a su clase. Preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón para el mensaje de esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Fernando. Ya teníamos rato que no lo veíamos acá al frente, pero nos da mucho gusto que nuevamente estés aquí predicando. Muchas gracias. Pues hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga y pues sí, ya tenía un rato que no, pero pues agradezco a Dios porque es un privilegio poder predicar, exponer y doy gracias a Dios por eso, ¿no? Bueno, y también mi hermano pastor, que él siempre insiste, pero a veces uno se pone rejego, pues, ¿verdad? Pero agradecemos a Dios por eso, ¿ok? Vamos a orar, hermanos, para poder iniciar la predicación de este día, ¿ok? Padre, te damos gracias por este día, por esta tarde, porque tú nos permites, Señor, estar aquí, porque pusiste, Señor, en nuestro corazón el podernos congregar, reunirnos, Señor, y a pesar tal vez de los problemas, de las situaciones que vimos en el trabajo, en casa o de enfermedad, Señor, tú nos das la oportunidad de estar aquí, y a pesar que a veces tal vez no nos sentimos con el mejor ánimo, nos reunimos con el propósito, Padre, de poderte alabar, escuchar tu palabra. Señor, y en esta misma intención y deseo te pido que tú bendigas tu palabra, Señor, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que yo solamente sea un instrumento, Padre, para poder exponer tu palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. Sé con nosotros, Señor, te necesitamos y sabemos, Padre, que este tiempo solamente tiene sentido porque tú estás aquí. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, pues vamos a meditar en el pasaje o pasajes del día de hoy. El tema de esta tarde lleva como, el título de esta tarde lleva como nombre 3 leyes sobre la siembra y la cosecha. Voy a leer el pasaje en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Este pasaje, hermanos, pues obviamente creo que como maestros, predicadores, expositores, cada vez que hablamos de un tema es porque algo nos mueve, ¿no? No es la intención apedrear, ni mucho menos. Y creo que todo lo que en el momento experimentamos como predicadores, expositores, es que en primera instancia el mensaje es para uno, ¿no? Uno es confrontado con muchas cosas. Y pues bien, este pasaje lo escogí porque es uno de los pasajes que suelo traer más a mi mente y trato de reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida en mi presente? También en su momento me llamó mucho la atención este pasaje porque de las primeras veces que yo lo escuché en una iglesia pentecostés, y fue porque una vez un hermano, bueno, tenía poco tiempo de haberme convertido, un hermano me invitó, fui y pues me llamó mucho la atención cómo es que utilizan este pasaje. Mencionan que todo lo que tú siembres económicamente se te va a multiplicar, y de hecho es uno de los pasajes que se utilizan más para recoger ofrenda o diezmo, ¿no? Que en realidad no tiene nada que ver con eso. El tema de siembra no tiene que ver con aspectos económicos, que podría igual aplicarse, pero en el contexto no es. En el contexto tiene que ver con acciones, cosas que hacemos y que a corto o mediano plazo trae consecuencias. Tiene que ver 100% con acciones, con decisiones que tomamos. Y pues bien, para poder explicar este texto, voy a utilizar la vida de un personaje en la Escritura. De hecho, vemos en Romanos 15:4 que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, la intencionalidad de poder ver vidas de otras personas es poder aprender de ellas. Alguna vez he escuchado, ¿no? Que dicen que el hombre es el único animal que tropieza no una ni dos, sino 1000 veces con la misma piedra. Y pues bueno, creo que a veces hay unos dichos que tienen algún tipo de sentido, pero esperemos, hermanos, que nosotros podamos aprender en base a lo que otras personas pasaron y no repetir los errores, ¿ok? La vida o la biografía que voy a utilizar es la del rey David. Es un personaje muy conocido. Creo que de muchos personajes podemos hacer este ejercicio, pero particularmente sentí que este personaje nos podría aportar más en relación a lo que yo quería exponer, ¿ok? Vamos a ver cuáles son esas 3 leyes sobre la siembra y la cosecha. Y la primera es que cada uno cosechará lo que haya sembrado. Es una ley universal. Todo lo que sembramos cosechamos. Por ejemplo, en el campo, si sembramos maíz, ¿qué vamos a cosechar? ¿Verdad? Si hay una semilla de manzana, pues va a salir un árbol de manzanas, ¿no? Es muy, no tiene complicación esta lógica, ¿ok? A veces donde se vuelve un poco más complejo es cuando hablamos sobre temas o sobre acciones que nosotros tomamos. Es ahí donde se vuelve un poco más complejo el poder entender esto, ¿ok? Yo creo y entiendo que nosotros podemos cosechar en 3 áreas de nuestras vidas. Una a nivel físico, la otra es a nivel mental y la otra a nivel espiritual. No sé si ustedes han reflexionado o dimensionado lo que tiene esta implicación. Les voy a poner un ejemplo. A nivel físico, ¿nosotros qué sembramos, hermanos? Creo que este tema de pandemia, también de las cosas beneficiosas que ha tenido, es podernos confrontar con ciertos hábitos alimenticios que tenemos. La población donde ha habido más muertes ha sido en la combinación de diabetes, hipertensión y obesidad. Las personas que tienen este tipo de combinación son las personas que le sufren más con tema de COVID. Las personas que tienen mejores hábitos alimenticios o de salud solemos pasarlo menos difícil cuando nos pega este tipo de enfermedad. A nivel mental, otro ejemplo, utilizando en este caso el tema de la pandemia, no sé quién de nosotros, o si no es que la mayoría de nosotros, en algún momento empezamos a sentir algún tipo de miedo o temor por toda la información que se divulgaba, que sí, ¿verdad? Es muy catastrófica esta enfermedad, pero creo que también los medios contribuyeron para hacer más escandaloso lo que ya era, ¿no? Noticias en internet, Facebook, televisión, todos los medios de comunicación contaminan nuestra mente con toda esa información que a veces no es objetiva, ¿ok? A nivel espiritual, la falta de una relación con Dios, de oración, de estudio de la Biblia,
nos provoca ciertos problemas a nivel espiritual. Una combinación que debemos de nosotros tener en cuenta y estar muy al pendiente. Cosechamos a nivel físico, sembramos a nivel físico, mental y espiritual, para bien o para mal. Y en base a esto quiero plantear dos preguntas. La primera es, ¿qué estamos sembrando? En cualquiera de esos campos, ¿qué estamos sembrando? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que nos gustaría cosechar? ¿Ok? Comento esto, hermanos, porque la mayoría de las veces, cuando pasamos por algún tipo de situación, una de las preguntas así como que más clásicas es, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Sea cual sea la situación, laboral, económico, físico, de salud, mental o incluso espiritual, ¿por qué a mí? Pasamos ante una situación complicada y lo primero que cuestionamos es, ¿por qué Dios a mí? ¿No? Hace unos meses falleció un primo mío de 22 años por problemas de alcoholismo. Él empezó a tomar a la edad de los 13 años. Obviamente los papás sabían, pero mis tíos no quisieron poner atención en eso. La situación se fue complicando hasta un punto en el que ya no tomaba casi agua y era únicamente alcohol, ¿no? Cuando fallece mi primo por cirrosis, hígado, riñón destruidos, otros problemas que se fueron complicando, en medio de este dolor, la pregunta que surge es, ¿y por qué mi hijo Dios? Era la pregunta de mis tíos, ¿no? Y bueno, la respuesta creo que era bastante obvia. O sea, si empezó a tomar desde los 13 años, ¿qué se esperaba que pasara? ¿No? Pero en medio de ese dolor nos confunde, nos nubla la vista y no somos lo suficientemente objetivos ni honestos para poder entender por qué nos pasan cosas, ¿no? ¿Qué estamos sembrando actualmente, hermanos? ¿Y qué es lo que nos gustaría cosechar? Objetivos que nos gustaría realizar, propósitos de vida. ¿Qué estamos haciendo para alcanzarlos? Lo que sembramos, cosechamos. ¿Ok? Para poder entender un poco más esto, ahora sí voy a hablar sobre la vida de este personaje, que es el rey David. Cuando el rey David, hermanos, entra en escena, tenía un promedio entre 13 y 17 años. Una de las frases creo que más caracteriza al rey David, e incluso Dios mismo la usó, fue que el rey David era un hombre conforme a su corazón. En su momento, cuando yo leí este pasaje, yo entendía que el rey David era cuando ya era hombre, un adulto, cuando estaba gobernando, y por todo lo que hacía en ese momento, Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Pero la realidad es que no. Cuando Dios habla del rey David así, todavía no era rey. David era a lo que llamamos ahora un adolescente. Tenía un promedio entre 13 y 17 años cuando fue ungido para ser rey. Él empezó a gobernar aproximadamente cuando tenía 32 años. Entonces esto quiere decir que él era muy joven cuando Dios ya lo tenía en su radar y le dijo, él es alguien diferente a todos los demás. Esto a mí me motiva para poder mencionar que ninguna edad es un pretexto para que Dios pueda decir, este es un hombre, ¿no? Y ahora vivimos una época en la que a los niños se le llaman niños, a los adolescentes adolescentes, y algunos adultos siguen siendo adolescentes o niños, ¿no? Pero en el contexto, Dios dijo, no es cuestión de edad, tiene que ver con un tema de corazón. Lo que pensaba y lo que había dentro del ser de David para que Dios dijera, él es un hombre conforme a mi corazón. Miren, el versículo 14 de primer libro de Samuel 13, 14, igual pueden buscarlo si no, nada más escucharlo. Aclaro, yo estoy utilizando una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho. Si ven algunas cosas que cambian, es por eso, ¿ok? Dice así, pero ahora tu reino tiene que terminar, está hablando el profeta al rey Saúl, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. En este momento, hermanos, David tenía entre 13 y 7 años. Luego dice, Dios le dice al profeta, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Qué interesante. David empieza a figurar a una muy temprana edad y Dios ya lo catalogaba así, un hombre conforme a su corazón. ¿Ustedes recuerdan algún otro personaje de la Biblia que Dios lo nombre así?
¿No? No, la verdad es que no hay. Hay una pregunta aquí importante. ¿Por qué entonces Dios lo nombró así? Tuvo que haber hecho cosas muy impresionantes para poderlo hacer. Muy, muy impresionantes. Pero que son totalmente humanas. No quiere decir que el rey David sea un superdotado o un creyente sobrenatural. Más bien él aplicó lo que Dios quisiera que todo el mundo aplicara. Y David lo hizo, ¿no? Cuando vemos nosotros, hermanos, la escena de la elección de David, no sé si ustedes recuerden, está el profeta, llega a la casa de Isaí y empieza a ver todos los hijos que tenía. Y pues la Biblia relata de que eran hombres altos, guapos, de buen parecer, fornidos. Pero Dios ya lo había advertido, le había dicho, ¿sabes qué? No te dejes guiar por tu vista. Entonces entrevista a todos y dice, no, aquí de estos ninguno es. Y yo le dice, no es ninguno. Y le pregunta el profeta al papá y le dice, oye, ¿tienes algún otro hijo? Sí, ¿dónde está? No, pues está pastoreando. Ahí las ovejitas, ahí está, ¿no? Yo lo nombro como que el ceniciento de la historia, porque la gente importante estaba ahí, pero él lo tenían trabajando, cuidando a las ovejas, ¿no? Entonces el profeta dice, ¿sabes qué? Tráelo. Y resulta que él era, imagínense, un adolescente ahí, jovencito, muy tierno, pero ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Vemos la segunda ley, que siempre se cosechará más de lo que se siembra. Ahorita voy a relacionar la historia con esto. Miren, para poder ilustrar esto, se dice que de un grano de maíz se pueden cosechar en un promedio de 6 mazorcas. Cada mazorca cosecha un promedio de 700 granos, ¿ok? O sea, 1 por 700, ¿no? Para que veamos qué es lo que hace una semilla, una sola acción. Esto quiere decir que también a nivel espiritual, físico, mental, esa semilla, hermanos, va a traer cosecha grande, para bien o para mal. Eso es importante tomar en cuenta. Siempre se cosecha más de lo que se siembra, y es una buena noticia o mala noticia dependiendo del tipo de siembra que hagamos, ¿ok? O que hayamos hecho. Cuando David fue nombrado en Samuel rey, también lo ubicamos en otro pasaje en la Biblia, que está en Hechos 13:22 y dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Este pasaje nos da un detalle extra. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Una característica, hermanos, de ser un hombre conforme al corazón es hacer lo que Dios quiere que haga. La teoría se escucha súper fácil, ¿no? Pero decir, voy a someter mi voluntad, mis deseos, mi forma de pensar, a la forma de pensar de Dios, a lo que Él me dice que haga o no deba de hacer. Y David lo hizo. Él hizo todo lo que Dios quería que hiciera con el pueblo. No sé si nosotros podemos llegar a dimensionar lo que esto podría implicar. Si nosotros, hermanos, sabemos que no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, pues podemos llegar a entender y a dimensionar un poco qué es lo que implica obedecer. Hacer todo lo contrario que ahora estamos haciendo. Yo enumeré algunas cosas que me hacen entender por qué David siguió siendo visto así. Otra de ellas es esta, la relación que buscaba con Dios. Salmos 34:1 dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. David, de hecho, todos los salmos que conocemos, se dice que más del 50% son salmos de él. Era una persona que buscaba constantemente a Dios, buscaba tener esta relación con Él. Y creo que aquí nosotros podemos aprender cosas. ¿Qué tipo de relación es la que mantenemos con Dios nosotros? ¿Qué tipo de relación es la que tenemos? ¿Una relación dominical, de minutos, escasos minutos o segundos entre semana? ¿Oración entre comida, desayuno, comida y cena o ni ahí? ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Alguien que estaba sembrando muchas cosas aquí, y una de esas siembras era la relación que tenía con Dios. Otra semilla que él había plantado era la búsqueda constante de Dios. Salmo 119:2 dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Hermanos, siendo sinceros y honestos con nosotros mismos, sabemos qué es bueno y qué es malo ante Dios. Conocemos algunas
partes de la Escritura que nos habla sobre leyes. ¿Se sienten felices obedeciendo? ¿Sentimos felicidad al obedecer? Yo trato de entender esto un poco como ejemplo. Cuando mi papá me pedía muchas cosas que hiciera que yo sabía que eran buenas, yo decía, no, por dentro no. Y no se lo decía porque si le decía no, pues así me iba. Pero dentro de mi ser estaba esa negación ante la obediencia. Cuando conozco de Dios, la verdad, en mi honestidad, les puedo decir que hay cosas en las cuales yo digo, ¿por qué? Gente que a veces ofende, lastima, te dice cosas y pues uno como buen humano se siente lastimado y a veces uno se siente como víctima y dices, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Y por qué no a ti? Pero bueno, cuando Dios dice, si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. Ora por los que te aborrecen, por los que te hacen daño. Híjoles, no sé quién ha experimentado hacer eso, poner en práctica esos principios y no es fácil, ¿no? Pero bueno, David decía que él sentía felicidad al obedecer su ley y hacía algo más, buscaba con todo el corazón. No sé si ustedes, hermanos, en algún momento de su vida han buscado algo con tal necesidad, con tal deseo, con tal pasión, que su corazón solamente piense en eso. No sé si tal vez les pasó cuando andaban en busca de novio o novia, esposo o esposa. Le decían, no, tu padre decía, mira, mijo, no te conviene, mira, es bien noviera. O mira, mijo, no, mira, es bien respetuosa, ¿no? Papá, conmigo miras a ser bien obediente, ¿no? O al revés, que le decían a la mujer, ¿no? Mira, este es un flojonazo, conmigo va a ser bien chambeador, ¿no? O es un infiel, no, conmigo se va a cuadrar y resulta que no, ¿verdad? Pero esa pasión desordenada, irracional, enfocado ahí, ¿no? Podemos llegar a sentir, hemos experimentado eso hacia con Dios. Es decir, Dios, yo te busco con tal pasión, con tal deseo, que no puedo ver lo demás que no seas tú. Utilicé aquel ejemplo, hermanos, porque creo que es lo más parecido a una pasión intensa de búsqueda y aferrarse a aquello que queremos. Otra semilla que sembró David fue santidad y obediencia. Salmo 119 del 9 al 11 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. David, hermanos, siendo muy joven, tenía este grado de reflexión y de razonamiento. Él decía, Dios, ¿cómo yo, a pesar de la edad que tengo, puedo mantenerme puro? ¿Puedo mantenerme santo? ¿Cómo? Y él entendió que obedeciendo su palabra lo podría lograr. Santidad y obediencia. Apartarse de aquello que a Dios no le gusta y que a Dios no le agrada, pero que tú quieres. Es ahí donde la dificultad entra. No hacer cosas que queremos. ¿Alguna vez han lidiado con eso, hermanos? No se requiere ser un niño para poderlo hacer. Independientemente de la edad que tengamos, lo muy adulto que seamos, hay cosas a veces que queremos y anhelamos hacer, y algunos tomamos la decisión de no hacerlo porque a Dios no le gusta y entendemos que eso no es. Y negamos esas ganas de quererlo hacer. La otra semilla que David sembró fue la confianza y un celo por Dios. Esta parte lo quiero ilustrar con un evento histórico que a David lo llevó a una temprana edad a la cumbre, que fue la batalla que tuvo con Goliat. Goliat era un gigante, no sé si ustedes recordarán en el contexto que nadie quería pelear contra Goliat. En la cultura, hermanos, nosotros conocemos, por ejemplo, guerras que son nación contra nación. En ese entonces sí peleaba nación contra nación, pero también habían reglas de pelea. Y alguna de ellas era que pelee un hombre representando tu nación y que pelee el otro hombre peleando contra la nación, y el que pierda, pues ya se amoló. Entonces, pues el gallo del otro pueblo era Goliat, un gigante, un enorme. Y pues obviamente vil seres mortales, cuando lo vieron, pues nadie quería entrar al quite. De hecho, ni siquiera Saúl. Entonces, en este momento, David lo único que hacía era tocarle el arpa al rey Saúl, porque él era atormentado por espíritus malignos, es lo que señala la Escritura. Entonces, David tocaba el arpa y Saúl se controlaba. Cuando David se enteró de esto,
llegó un celo, un coraje, porque nadie era capaz de enfrentarse contra Goliat y nadie era capaz de no permitir esta ofensa para con Dios. Entonces él sale en escena y le dice, yo voy a pelear, yo voy a luchar contra Goliat. De hecho dice la escritura que los hermanos de David se molestaron porque sus hermanos de David eran guerreros. Entonces dicen, pues lárgate de aquí, no tienes nada que hacer, ¿no? Va con Saúl pidiendo autorización y le dice, vas a ir, pero pues ponte mi armadura. Pues Saúl era un hombre grande, se pone la armadura y pues le quedaba guanga la armadura. Se me hace muy chistosa esa escena, pensar en eso, ¿no? Que se pone la armadura de David y le quedaba, de Saúl. Y decía, pues, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Es como si un niño se pusiera un uniforme de policía. Decía, soy policía. No, ¿verdad? No nos vamos a creer. Entonces él se quita esa armadura y dice, yo no puedo con esto. Entonces él va con su Honda, recoge 5 piedras y se va al campo de batalla. ¿Qué sucede esto? Versículo 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David ya había matado fieras. Él tenía una relación muy especial con Dios, había experimentado su protección, su cuidado, y él dijo, no puede ser posible que un león y un oso sea menor que este hombre, es un humano, ¿no? Entonces en esta confianza, en esta relación que tenía con Dios, va al campo de batalla, le avienta una pedrada a la cabeza de Goliat y lo mata y le quita la cabeza. En ese momento, David ya estaba marcando algo muy importante en su vida y en su historia. Porque a partir de ese momento, David ya fue conocido como el matagigantes. Confianza y un celo por Dios. Otra de las semillas que David sembró fue la siguiente. Salmos 27:4 dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En este momento, hermanos, el arca de Dios no estaba dentro del pueblo de Israel. Y David lo primero que hizo, cuando él fue nombrado rey en ejercicio a los 32 años, fue traer el arca de Dios al pueblo. Porque en ese momento el arca de Dios era la forma en la que Dios se manifestaba a su pueblo. En ese momento Dios así lo había decidido. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Que era esencial traer la presencia de Dios a su pueblo. Ese era el mensaje. Y él decía, es de suma importancia. Y él decía, me deleito estando dentro de tu templo. Traer la presencia de Dios al pueblo. ¿Qué tal estas semillas, hermanos? Creo que esto nos puede dar a luz, poder entender por qué David era visto así. Y luego repetir, creo que no son cosas sobrenaturales, pero él hacía tal vez lo que muchos no hacemos y que no queremos hacer. Hasta esta parte, hermanos, hemos visto lo que son semillas buenas. Pero viene la parte que tal vez no todo nos podría gustar, que es hablar sobre lo malo que hacemos. No se angustien, no vamos a hablar de ustedes, vamos a hablar de David. Yo creo que ahí podemos encontrar un poco de tranquilidad. Pues David como humano también la regó, se equivocó. Y de hecho creo que son de esas manchas, de esas pocas manchas que se ven en su historial, pero que le costaron caro. Vamos a ver qué es la siembra mala. Vamos a hablar sobre el origen, dónde inició todo. Deuteronomio 17:17 dice, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. David sabía esto. David tuvo aproximadamente 10 mujeres, 10 esposas. Y a veces decía, y en el seminario a veces platicamos sobre esto, si a veces, hermanos, con una se pone bien tenso el asunto, con 10, ¿no? Podríamos entender qué tipo de calidad de relación tenía, ¿no? Para con sus esposas. Pero David decidió voluntariamente hacer algo que los del pueblo no hacían, del pueblo israelita, que era tener más mujeres, más esposas. Pero bueno, David decidió hacer eso. En su pleno razonamiento, en esta convicción que él tenía, decidió tener más mujeres. Le costó caro. Le costó caro.
Esta desobediencia le desencadenó varios pecados. Vamos a ver el evento más catastrófico que tuvo David, que fue la relación adúltera con Betsabé y la muerte de Urías. ¿Recordarán cómo fue ese hecho, ese evento? Miren, viéndolo así, de forma detallada, cada cosa que el rey David hizo, la verdad es que tuvo una mente perversa en su momento. Voy a tratar de describir de forma general y de grandes rasgos lo que sucedió. David debía estar en batalla. No estaba en su palacio. ¿Ok? Betsabé estaba en su casa con las ventanas abiertas, bañándose. Algunos dicen que es la primera vez que la pornografía, o más bien que la primera vez que David vio pornografía, ¿no? Una mujer desnudándose ahí. Entonces, la vio, la codició y dijo, tiene que ser mía. Sabía que tenía un esposo. Entonces, mandó a llamar a Betsabé a su palacio, tuvo relaciones con ella, quedó embarazada. Y entonces en este momento, Urías entra a escena. Y David le dice, ¿sabes qué, Urías? Tienes que ir a tu casa, vienes de batalla, ve y gózate con tu mujer, disfruta con ella. Y entonces pues Urías se fue rumbo a su casa, pero retrocedió, dijo, no, ¿cómo me voy a ir a mi casa cuando el pueblo está en guerra? Yo tengo que estar aquí al pie de cañón por si se necesita algo, y se regresa. Entonces David fue avisado y le dijeron que no se había ido. Entonces David dijo, ¿y ahora qué hago? Pues el plan B, lo voy a poner al frente del batallón pues para que lo ejecuten. O sea, pero hermanos, no crean que esto se le ocurrió así de la noche a la mañana. O sea, fue bien calculador el asunto. O sea, el pecado ya había entrado en su vida. Entonces lo manda al frente y lo matan. Y termina quedándose con Betsabé. Hasta aquí podríamos decir, pues, todo en secreto, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Segunda de Samuel 12, del 9 al 10, dice lo siguiente. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? El profeta estaba hablando con David. Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Una sentencia aquí. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. Y vamos a ver qué pasó con su familia. Lo más vil y desastroso que podría ocurrir. Continúa, versículo 11 y 12. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Miren, hermanos, a veces nosotros queremos jugarle al valiente. Cuando jugamos con fuego. Cuando somos practicantes de ciertos pecados y creemos que no va a pasar absolutamente nada. ¿Pero qué creen? Que sí. Queremos engañar a Dios, ¿no? De hecho está ese dicho que dice, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Se me hace un poco racional ese dicho, pero el punto aquí es este. De que si Dios lo sabe y todo está mal, debemos de preocuparnos por lo que Dios sabe de nosotros, por lo que hacemos, por lo que queremos hacer, porque no hay nada que nos pueda, que podamos ocultarle a Dios. Dios mismo dijo, David es un hombre conforme a mi corazón, yo conozco su corazón. Pregunta, ¿conoce nuestro corazón? Entonces debemos de preocuparnos qué es lo que estamos albergando ahí, qué es lo que tenemos concentrado ahí. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. David en este momento estaba ciego, no veía, y creyó que todo iba a quedarse ahí oculto, que nadie más iba a saber, pero Dios lo amonestó y dijo, esto va a pasar con tu familia, esto va a pasar contigo, pero aún todo el mundo va a saber qué va a pasar. Imagínense, hermanos, ¿alguna vez se los han amenazado? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria que me decían en la salida, te voy a ver. Oh, man. Todo el día diciéndome ese tipo lo mismo. Sí. Bien tormentoso, ¿qué es eso? Imagínense que sea Dios quien te lo diga. Hombre. Duro, ¿no? Fíjense qué pasó. David tuvo 6 hijos. Uno de ellos se murió, que fue el hijo de Betsabé. Al momento de dar a luz, fallece el bebé. Está en la cena Amnón. Él violó a su hermana Tamar. ¿Y qué creen que hizo David?
Segundo libro de Samuel 13:21 dice, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, pero no hizo nada. ¿Les ha pasado, hermanos, que a veces están como que dicen, agárrame porque lo mato y no hace nada? El rey David nada más se enojó y no hizo nada. ¿Por qué creen? Porque no tenía autoridad, hermanos. Pues ¿qué iba a hacer? Había mandado a ejecutar al esposo de aquella mujer. Se había quedado con ella. Lo sabían. Creo, hermanos, que lo peor que le puede pasar a una persona es quedarse sin autoridad moral y espiritual. Como padres, hermanos, creo que deben de preocuparse y ser muy serios en esto. ¿Qué tipo de autoridad tienen en su casa? Porque el día que usted le digan a su hijo, ¿sabes qué, hijo? No hagas esto, y diga, tú lo haces y estás acabado. Y te va a salir el tartamudo que llevas dentro. No sabes qué decir. Es así. Es muy serio, hermano, eso. Y no quiere decir que aunque no tengamos hijos no debemos tener autoridad. Obviamente, sí. Pero cuando tú tienes gente a tu cargo, mucho más. Yo recuerdo, hermanos, que mi papá lidiaba con esos problemas de alcoholismo, que gracias a Dios ahora ya no, después de que conocimos de él, pero me acuerdo bien, tengo bien presente esa escena, cuando me decía, hijo, tú no tomes. No, yo por dentro, y la verdad, no lo decía por mucho respeto y creo que también miedo, porque creía que me iba a recetar unos ahí, pero dentro de mi corazón decía, ¿cómo es posible que me esté diciendo no tomes? Y obviamente no tomé, y no tomé porque no quería ser como él. Y nunca he tomado, la verdad. Porque no quería ser como él. Pero la autoridad, hermanos, estaba perdida. Entendía que lo que me decía era bueno y que era correcto y estaba en la verdad. Pero no tenía autoridad. Pero también, hermanos, no quiere decir que por eso los hijos vamos a justificar y decir, pues es como tú no vives, pues yo también no lo voy a hacer. Pues no. Porque imagínense, jóvenes o aquellos que estamos bajo la autoridad de nuestros padres, que digamos a Dios, ¿no? Que estamos a la presencia de Dios, que diga, oye, ¿por qué no obedeciste? No, es que pues mi papá no obedecía ni mi mamá. ¿A poco se escuchan haciendo eso? ¿Verdad que no? Creo que sería un argumento muy inútil, la verdad, hacer eso. No tenemos justificación para eso. Pero es triste esta realidad. Amón violó a su hermana, David se enojó mucho, pero no hizo absolutamente nada. Después Amón fue muerto a manos de Absalón, su hijo. Absalón tomó la ley en sus manos y se lo ejecutó. Pero también Absalón hizo otra cosa. Se acostó con sus madrastras para desafiar al rey David. Dice 2 Samuel 16, 21, 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Miren, hermanos, cuando Dios utiliza al profeta y le dice a David todo lo que iba a pasar, en ese momento Absalón no había nacido, ninguno de sus hijos. Probablemente esto pasó 20 o 20 y tantos años después de eso. Lo que sembró David lo empezó a cosechar 20 y tantos años después. Y ese hombre que dijo que se iba a acostar con sus mujeres fue su propio hijo. Tremendo, ¿no? Y tampoco David hizo nada. Adonías, para que veamos qué tipo de relación David tenía para con sus hijos. Dice, ahora bien su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. O sea, David jamás ejerció un tipo de autoridad o disciplina para con sus hijos. Es más, ni siquiera le preguntaba, oye, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué hiciste esto? No había ese tipo de relación. Hermanos, nos damos cuenta, en una simple acción todo lo que podemos llegar a perder. Descalificado, ¿no? Y por último, la cereza en el pastel, Salomón. Miren, Salomón inició bastante bien porque él le pidió algo a Dios. Le dijo, Dios, no me des nada, solamente dame una cosa, sabiduría. No, con eso tuvo para poder ser nombrado el mejor rey, que a nivel económicamente estaba en ese entonces a nivel mundial puesto en la cima, Salomón. De hecho, era tan famoso que reyes y reinas de otros países querían irlo a buscar para platicar con él. O sea, era algo muy impresionante poder conversar con él, lo que él decía, la forma en la que él veía el negocio también. Él construyó el templo y lo construyó como Dios quería que lo hiciera. Hasta ahí todo iba bien. Pero Salomón hizo exactamente lo que su papá hizo, pero sí se pasó de lanza.
Porque David tuvo 10, pero la escritura dice que David tuvo cientos de mujeres. Imagínense. Y peor aún, se hizo idólatra. Y las mujeres no eran ni siquiera del pueblo. No, pues ahora sí que cada quien con su santo, así andaba Salomón. De hecho, Salomón en Eclesiastés escribe uno de los pasajes que los nombran como de los más tristes o pesimistas, porque dice, vanidad de vanidades es todo. O sea, Salomón ya al finalizar casi su vida se da cuenta que le había regado duro. Todo lo que pasa, hermanos, cuando hacemos una acción, cometemos una acción y trae consecuencias. Ese tipo de cosecha, eso fue lo que cosechó David. Qué horrible, ¿no? Cosas muy buenas, pero la mala que tuvo, con esa tuvo. Pero bien, recordando, hermanos, que David a su temprana edad había sembrado cosas para con Dios, empezó a cosechar cosas de ahí. Vamos a regresar un poco. Salmo 51, 11 al 12 dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. En este momento, hermanos, David se había dado cuenta que le había regado duro. Estaba muy mal para con Dios y sabía que la clave para poder solucionar sus problemas era recuperar la relación con Dios. Estaba tan mal David que se sentía que era un perdido, que no era una persona salva. Hermanos, yo no sé si ustedes en algún momento de su vida han cometido algún tipo de pecado que los llega a estar en ese nivel, es decir, yo pienso que ni cristiano soy porque no es posible que haya cometido esto. Sé que aquí hay pura gente santa y tal vez que no se equivoque, que no la riega, pero probablemente hemos experimentado acciones así, que nos llegamos a sentir tan mal que decimos, Dios, yo creo que no soy cristiano, porque no puede ser que cometa este tipo de cosas. David estaba ahí en ese momento, reflexionando sobre su situación, y decía, Dios, por favor, no me expulses de tu presencia. Devuélveme ese gozo de tu salvación que perdí por todo el pecado que he cometido. Creo, hermanos, que esto es lo que hace un hombre conforme al corazón de Dios. Regresar con Él, buscarlo. Y digo esto, hermanos, porque me ha tocado conocer, incluso también experimentar, el decir, es que, ¿cómo voy a regresar con Dios después de todo lo que he hecho? Sentirnos tan indignos, pero esa es una trampa del diablo, porque ¿cuándo vamos a ser lo suficientemente dignos para acercarnos a Dios? Jamás. Eso nunca va a suceder aquí humanamente hablando, ¿no? Salmos 32 del 3 al 4 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. David probablemente, hermanos, empezó ya a experimentar problemas de salud. De hecho, hermanos, está científicamente comprobado que muchos de los problemas físicos que llegamos a experimentar tienen que ver a nivel psicológico. Dicen que el 70-80% de las enfermedades tiene que ver ahí. Por ejemplo, algunas causas de cáncer lo mencionan con temas no resueltos a nivel emocional. Un rencor ahí guardado, una raíz de amargura no solucionada. David estaba ahora sí por la calle de amargura, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Pero él estaba reconociendo algo, no había confesado su pecado, pero lo estaba haciendo. David hace algo que tal vez no muchos hacen o hacemos: responsabilizarnos. Porque otra vez, hermano, esta parte de la víctima, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo no? Pues hay que ver el historial que hiciste, pues para ver por qué estás así, ¿no? Nos queremos sentir inocentes al decir, no, yo no hice nada. Pero David no. Él se asumió todo lo que había hecho. Dice Salmos 32:5: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Qué es lo que estaba haciendo David en este momento? No bien previo, no estaba siendo claro con Dios. Tal vez se sentía en una posición en la que decía, yo no voy a pedir perdón. Intentó ocultar lo que había hecho, estaba consciente de esto, pero está diciendo, Dios, ya me cansé de esto y te necesito. Le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Miren, hermanos, creo que algo que no nos permite avanzar como creyentes cuando pecamos es la culpa.
A veces nos sentimos nuestro propio juez y somos incluso más duros que Dios. El sentirnos culpables de lo que hemos hecho, el no sentirnos perdonados no nos permite avanzar. Y David estaba en esa situación, pero cuando él aclaró la situación con Dios, él experimentó algo, su perdón. Su perdón. Y no cargó esto que muchas personas a veces cargamos o hemos cargado, la culpa. Y finalmente a esto, segundo libro de Samuel 23 dice: cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Trató, hermanos, de corregir David el origen de su pecado. Cuando él decidió voluntariamente involucrarse con otras mujeres, ahí empezó el declive de su vida, de su ministerio, pero regresó otra vez al origen. Él entendió que ante Dios eso no era lo correcto, vivir en infidelidades, tener más mujeres. Entonces se responsabilizó de esto, fue con estas mujeres, obviamente las mantuvo, pero nunca más se volvió a acostar con ellas, ni tuvo algún tipo de relación con ellas. David fue otra vez directo al clavo, hermano. Creo, hermanos, que hacernos responsables de nuestros pecados nos pone en una situación diferente a los demás. Y ante Dios nos hace ver como lo que somos, personas necesitadas de Él. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? En algún momento, hermanos, cuando yo reflexionaba sobre esto y cosas que pasan también en mi contexto, yo pensaba y decía, ¿por qué tanta gente que vive haciendo lo malo y vive tan campantemente, son prósperos? ¿Por qué les va tan bien? ¿No? Pero me encontré con un pasaje que anteriormente en mis primeras experiencias cristianas había escuchado y decía, estoy seguro que está, y sí lo encontré y quiero compartírselos. Porque no quiero, hermanos, que el saber qué es lo correcto que debemos de hacer y cuando las cosas no suceden como queremos que pasen, nos desanimemos. Eclesiastés 8:11 dice: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Miren, hermanos, siendo bien prácticos, cuando cometemos algún tipo de pecado y no pasa nada, ¿qué sentimos? No sé si a ustedes les pasó que, por ejemplo, recuerdo en la secundaria prepa, juegos mensos, pues, que a veces uno tiene, ¿verdad? De darse golpes, ¿no? Había un juego que teníamos de que te golpeaban el brazo y el que pegara más fuerte y a ver quién se rajaba. Y pues a veces pasaba de que le pegabas uno y estabas esperando que te metiera uno y se queda uno ahí esperando el trancazo y no llega. No, pues uno bien motivado, ¿verdad? Pegar el siguiente golpe. Cuando a veces cometemos pecados, hermanos, creemos que no pasa nada. Dice, no, pues me equivoqué, la regué, no sentí que pasó nada, nadie se dio cuenta y creemos que no pasa nada. Y volvemos a caer otra vez en el pecado una y otra y mil veces. Pero este es un pasaje, hermanos, que nos ayuda a ser claros con nosotros mismos. No porque en ese momento no caiga nada, quiere decir que no va a pasar. Fíjense, Salmo 73 dice, escogí algunos pasajes. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Este salmista estaba reflexionando sobre esto, decía, Dios, en vano me he portado, también he buscado obedecerte, y pues para ver que los demás prosperan y yo nomás, ¿no? Pero Dios le dice, tranquilo. Miren, nuestro Señor no crean que actúa de forma visceral como la mayoría de nosotros, de que si te enojas y en ese momento reaccionas, Él no, Él tranquilo. Dice la Escritura que Él es lento para la ira, pero cuando llega, hermanos, no, hombre. Tercera ley, hermanos. Y con eso terminamos.
Se requiere tiempo para cosechar lo que se haya sembrado. Ley fundamental. Gálatas 6, de 9 al 10 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Todo a su tiempo. Por esta razón, no hay que cansarse de hacer lo que es bueno. Y por esta razón, no hay que darse por vencidos. Hermanos, miren, hacer lo bueno y lo correcto es difícil. Hacer lo que es incorrecto es súper fácil. Algunos de los pacientes que yo atendía o que he atendido que pasan por situaciones complicadas, tratando de poder explicar y entender el origen del problema, yo les digo y también les comparto a ustedes, ¿alguna vez ustedes han escuchado sobre charlas desmotivacionales? ¿Conferencias para ser mejor persona? ¿Verdad que no? No existen. Yo creo que nadie pagaría por eso. Pero las charlas de cómo ser un hombre exitoso en 3 días. Es así, ¿verdad? ¿Cómo ganar o hacerse millonario en 1 mes? ¿No? ¿Cómo tener una actitud positiva? ¿No? Esas abundan, hermanos. Porque hacer lo que es correcto y lo bueno implica un esfuerzo. Pero hacer lo incorrecto naturalmente nos sale. Facilito que nos sale. Entonces, tenemos de entender, hermanos, que para poder cosechar cosas buenas, debemos de ser pacientes. Todo tiene su tiempo. Que la motivación no esté porque no lo veo de forma inmediata. Porque, de hecho, creo, hermanos, que nuestro contexto actual no nos ayuda mucho. Creemos que todo es como la sopa Maruchan, de que le echas agua y en 3 minutos ya está. Pues de hecho dicen que ya la van a descontinuar, ¿no? Si no es que las descontinuaron. El celular, todo lo solucionamos con el celular. Cosas que antes se tenían que ir a hacer de forma física, presencial, todo se mueve por celular. La tecnología ha hecho muchas cosas buenas, pero otras cosas no tanto. Pero nosotros creemos que todo es así, que todo opera así, de forma inmediata, automática, pero no es así. Al menos el método de Dios no es así. Y te dice, ¿sabes qué? Aquí cosechar semillas buenas, pero para poder cosechar requiere tiempo. Y el tiempo implica paciencia, disciplina, constancia. Y lo último, hermanos, no darse por vencidos, no desanimarnos, no porque no vemos que las situaciones son y funcionan como creemos que debe de ser y que quisiéramos que ya pasaran, por eso decir, no, pues no vale la pena continuar ni seguir haciendo las cosas buenas. Claro que no, hermanos. Todos tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembramos. 3 leyes, hermanos, sobre la siembra y la cosecha. Espero que este mensaje, hermanos, haya o pueda contribuir a sus vidas y a nuestras vidas. Y quiero terminar con las 2 primeras preguntas que planteé al principio. Hermano, hermana, amigo, ¿qué estás sembrando actualmente? ¿Y qué es lo que te gustaría cosechar? Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, conocerte y saber de tu palabra. Señor, gracias porque también no somos ignorantes y lo que hagamos o dejemos de hacer, Señor, lo sabemos a conciencia. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a nuestras debilidades, como lo dijeron tus apóstoles en su momento, Padre, que nos aumentes la fe, que nos des, Señor, esa sabiduría que requerimos para hacer las cosas, para tomar buenas decisiones. Y Padre, reconocemos como el apóstol Pablo que estamos, Señor, en un cuerpo de pecado y que te necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre, a luchar contra aquello que a ti no te agrada. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a ser más devotos, disciplinados, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes para saber, Padre, que lo que nosotros sembremos lo vamos a cosechar para bien. Y, Señor, que si en un momento cosechamos cosas, sembramos cosas malas, Señor, en ti podemos tener una oportunidad, Señor, de poder corregir algunas cosas. Sé con nosotros, Padre, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.